sus manos y sus pies y reflejar su imagen. El otro día vimos un vídeo sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Nos dedicamos a hablar un poco sobre la hija de Jairo, cómo Jesús la resucitó y vimos un poco ese contexto donde disfrutamos y entendemos de alguna manera que la historia bíblica tiene tanto que enseñarnos y tanto que decirnos, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora en esta mujer, en la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces dice que el versículo 24 de Marcos, capítulo 5, Marcos 5, 24, dice pues, fue pues con él iba con él Jairo, pero este relato está entre la visita de Jairo, o sea, el lugar de encuentro de Jairo y la mujer, ¿no?, que tocó el manto de Jesús. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Fijaros el contexto, una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Parece ser que ella no quería que nadie la viese, quería pasar desapercibida, luego veremos por qué, pero que venía y aprovechando, ¿no?, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿de dónde salió el poder de Jesús? Había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Fue la mujer, claro. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Leíamos o hablábamos también el otro día de la importancia que para Jesús tiene la fe. Que Jesús siempre responde a la fe de un corazón que se acerca a Dios en su necesidad, en busca de respuestas, o que busca a Dios también porque necesita ser salvo y reconoce que Él es el único que le puede salvar por su obra en la cruz del Calvario. Ella tuvo fe y pensó, bueno, si toco este manto, nadie se va a enterar, yo recibiré la sanidad y saldré de aquí sin que nadie se entere que he sido sanada, porque ella quería pasar desapercibida. Y entonces dice, bueno, si tocaré solamente su manto. Pero sin embargo no se pudo escapar, porque Jesús sabía que había salido poder de él, ¿no? Sintió en el cuerpo, ¿no?, ella que estaba sana, y también sintió Jesús cómo había salido poder de él. Jesús no estaba ignorando esa realidad. Sabemos que en su ministerio sabemos también la omnisciencia de Jesús, porque Él era Dios. Pero aquí vemos también los límites de su humanidad, que de repente sale poder de Él y se da cuenta que alguien la ha tocado. Y no es que Jesús ignoraba, solamente que
cuando esta mujer le toca, y le toca con fe, aunque Jesús ignoraba el que le tocaría, sin embargo se dio cuenta que había salido poder de él por la fe de ella. Entonces, cuando Jesús estaba durmiendo en el barco, hubo 2 tormentas en el lago de Genesaret. Y una de ellas es Jesús estaba durmiendo y los discípulos le miran a Jesús durmiendo, una tremenda tormenta. Y Jesús, pero ¿qué pasa? ¿No ves que perecemos? Y entonces Jesús, que le dice, hombres de poca fe, ¿no? Reprendió la tormenta del mar. Jesús estaba dormido, pero sin embargo, aunque Jesús era inconsciente, sin embargo, Él es omnisciente y Él sabe todas las cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces pensamos que igual que Jesús está dormido o que Jesús igual no responde a nuestra fe? Está muy lejos o no se da cuenta de quién soy yo, lo que necesito, ¿verdad? Pero sabemos que siempre la fe tiene resultados en Dios, ¿no? Así que sintió ella que en su cuerpo había sido sana. Muchos le tocaban, pero solamente ella recibió el milagro. ¿Cuántas veces, a mí me hace pensar esto, cuántas veces Dios está tan cerca de nosotros y nosotros, conscientes de nuestra incredulidad, estamos lejos de Él? Así que la gente le seguía, también tendría necesidades, ¿no? Podemos seguir a Jesús y a la vez entender que no tenemos esa fe que nos pueda acercar a Él de una forma cercana y precisa para recibir aquello que necesitamos, ¿no? En Hechos 17 hay un versículo que me gusta mucho, Hechos capítulo 17, versículo 24. Pablo estaba predicando en Atenas y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hay personas que para buscar a Dios piensan que tienen que ir a un templo. Piensan que ese lugar es el lugar donde se va a desatar el poder de Dios para sus vidas, por su pintura, su estructura, las cosas que pongan allí, dependiendo de qué religión sean, ¿no? Y Él es el que dice que este Dios al que yo predico, versículo 25, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay personas que piensan que tienen que honrar a Dios para recibir el milagro. Y ahí están los templos, las ofrendas, los sacrificios, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo humano. Pero Dios no habita en esos templos, ni es honrado por hombres para recibir un milagro, ni tiene necesidad de algo. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El universo es la habitación del hombre. El hombre no puede escapar del universo. Y ahí está, ¿no? ¿Para qué? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque Dios es omnipresente. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara, iría a cualquier otro lado, allí seguirás estando. No está lejos de cada uno de nosotros, está muy cerca, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres.
Esto habla un poco de esa fe en las reliquias, de esa fe supersticiosa en prendas o en aspectos que creen que uno va a recibir por eso. Pero sin embargo, sabemos que la fe en Jesús y solamente su sacrificio es la respuesta que nosotros necesitamos. Por eso la Biblia habla de la importancia de ese Jesús, ¿no? Así, ¿cuántas personas están tan cerca de Dios, pero tan lejos caminan de Él? Cuando pasean, cuando van al trabajo, en cualquier momento Dios está preparado a responder a la persona que se acerque con fe. Así, instantáneamente. Yo creo que la persona que se acerca a Dios con fe y clama a Él, Dios está ahí buscando. Porque la Biblia dice que Dios busca a los hombres, sus ojos están sobre la tierra buscando a aquellos que claman a Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere responder y hacer ver a las personas que Él está tan cerca, más cerca de lo que se podían ni imaginar. Y así ha ocurrido con cada uno de nosotros, ¿no? Dice el versículo que la mujer le dijo toda la verdad. Claro, el problema de esta mujer es que no quería compartir su intimidad, porque no solamente tenía los periodos mensuales, sino que tenía un constante problema, ¿no? Y no quería contar eso, no quería decir lo que le estaba pasando. Y, sin embargo, a veces, cuando nosotros confesamos personalmente nuestras cosas a Dios, nuestras intimidades, no necesariamente esas cosas, pero otras, venimos a Dios y le decimos, mira, yo necesito ser sanado de esto. No hace falta decírselo a la gente. Pero sí que es verdad que al Señor le gusta escuchar toda la verdad que hay en ti y que hay en mí. Sabemos que Dios lo conoce, pero a veces no lo queremos confesar. Tenemos que confesar al Señor toda la verdad. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que yo me comprometo, me doy cuenta de la necesidad que tengo y me comprometo. Y aunque venimos temiendo, temblando, esta mujer vino temiendo, temblando, venía temiendo y temblando porque pensaba que la justicia de la ley iba a caer sobre ella, que Jesús la iba a reprender, que todo el mundo se iba a enterar de lo que le estaba pasando y que al final saldría de allí avergonzada. Eso sí que habría ocurrido si Jesús no habría estado ahí. Pero sin embargo Jesús cumplió la ley, está por encima de la ley, ¿no? Levítico es un libro a veces difícil de entender. Yo me acuerdo la primera vez que leí Levítico, hay muchas leyes, un montón de cosas, pero todo tiene sentido en Levítico, de verdad. Porque Levítico habla de la imperfección del hombre, Levítico habla de la necesidad de la justicia de Dios a través de Jesucristo, Levítico habla de la necesidad de que el hombre y la mujer sean limpios, el Levítico habla de que Dios espera un sacrificio perfecto que no lo podría hacer ningún animal. Levítico habla de Jesús, la necesidad de Jesús. Aleluya. La necesidad del sacrificio perfecto. La necesidad de que nadie nos va a acusar porque reconocemos nuestros pecados. Que nadie nos va a desechar ni no vamos a ser avergonzados. Y Levítico habla sobre estas impurezas físicas. Constantemente había que lavarse. También muchas de estas leyes levíticas tienen que ver con que Dios se preocupaba de su salud. Se tenían que limpiar, y incluso los alimentos prohibidos también tenían que ver con un aspecto dietético que les podrían proteger también de ciertas enfermedades, parásitos y todo tipo de estas cosas, ¿no?, que hay. Habla de que no siempre Levítico habla de la necesidad de Jesús, pero también habla de
de cómo Dios protegía a su pueblo de una forma sanitaria. Que es lo que no se podía mezclar el lino y el algodón porque eran malos para la piel. Hay muchas cosas de estas, ¿no? Y constantemente se tenían que limpiar. Y aquí, bueno, Levítico habla de esas impurezas. Entonces, tiene que ver que también las personas que se acercaban a Dios tenían que ser personas, por ejemplo, el sacerdote, una vez al año entraba en el lugar santísimo, pero muchas veces ofrecía ofrendas por el pecado de otros. Entraba en el lugar del santuario. Allí estaba el lavacro para limpiarse. Después estaba el altar de los holocaustos para ofrecer el sacrificio. Eso significa que cuando nos acercamos a Dios, toda impureza tiene que ser quitada, la tenemos que reconocer. Y por eso dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y esas impurezas tienen que ser limpiadas. Así que la ley no cumplía con la justicia divina, porque nunca, leemos en Hebreos que nunca los sacrificios pueden hacernos perfectos delante de Dios. Nunca. Pero sí, el sacrificio de Jesús en la cruz sí que nos puede hacer perfectos. Para llevarnos a Dios. Solamente leer también en Hebreos capítulo... Si leéis, por ejemplo, Hebreos, es una carta que nos abre los ojos del tremendo valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Abre los ojos de nuestro entendimiento y podemos ver realmente el valor de ese sacrificio. Bueno, nos quedamos a comer hoy aquí. Vamos a seguir un poquito. Por ejemplo, 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. 10:8. A Dios no le agradaba absolutamente eso, no encontraba una plena satisfacción de la restauración del hombre. Según la ley es buena, Jesús vino a cumplir la ley, pero la ley habla de otra realidad que Jesús iba a traer. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, la ley, para establecer esto último, la justicia que es de Dios a través de Jesucristo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez para siempre. Ese es el sacrificio que Dios estaba esperando. Versículo 14 también dice, porque por una sola vez hizo perfectos para los siempre a los santificados. La ley no podía hacer perfecta y además traía una serie de trabajo y de esfuerzo constante para agradar a Dios y al final tampoco cumplía con los objetivos, la ley. Por eso siempre está ahí las impurezas, algo que se enseña en Levítico es que los fluidos corporales a la hora de acercarse a Dios tienen que ser limpiados. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que acerquémonos a Dios con nuestros cuerpos limpios, pero eso habla de nuestro espíritu, porque uno puede estar sucio que no te has podido duchar, pero a ver, habla de la limpieza del alma para acercarse a Dios. Además, la palabra de Dios es agua que nos limpia. Por la palabra de Dios hemos sido limpiados, ¿no? Y Jesús se lo dice también a sus discípulos. Entonces, esta mujer fue libre de la ley y en ese mismo momento, a pesar de cuál era su condición, lo había gastado todo en médicos, todo lo que tenía, y luego iba peor, ¿no? Significa también el esfuerzo del hombre por responder a sus necesidades
Y a pesar que uno tenga dinero, no va a alcanzar aquello que desea su alma y desea y la necesidad también de su cuerpo, ¿no? Había gastado todo en médicos y le iba peor. Nuestros esfuerzos humanos, nuestros esfuerzos para acercarnos a Dios y pensar que podemos ser justificados de muchas maneras, nos damos cuenta que nos puede ir peor, ¿no? Y la palabra que Jesús le dice que la sanó y la salvó, y dice el versículo 34, dice, ve en paz. Esa es la paz que Jesús da a través de que Dios da a través de Jesucristo. Tenemos paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa paz que no da el mundo y que esa paz busca el mundo de muchas maneras, pero sin embargo solamente la paz de Dios a través de Jesucristo es la verdadera paz que desea el alma del hombre. Si hay algo que tiene valor hoy en día, es la paz. La necesidad de paz que hay en el corazón del hombre. El hombre busca tener paz, descanso, sosiego en su alma. Pero solamente Jesús la da. Y Él dice que yo doy la paz como el mundo no la da. Es la paz que necesita, el anhelo que necesitamos. ¿Cuántos, si podrían comprar esa paz, se gastarían todo su dinero? ¿Cuántos? Pues muchos. La mayoría de nosotros daríamos todo lo que tendríamos para adquirir esa paz. Pero Jesús le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Necesitamos esa paz que necesita nuestra alma, porque también como Jesús le dijo que sé sana de tu azote, nosotros estamos azotados por un mundo impío, pecador, un mundo que nos asalta, que a veces nos hace hacer cosas indebidas, que nos dejamos llevar por pensamientos, sentimientos y deseos y caemos en la trampa de una sociedad que promete mucho, pero lo único que hace es deteriorarnos y nos va peor cuando ponemos la confianza en algo que no da esa paz que solamente Jesús da. Es el anhelo más deseado que hay en nuestra sociedad. Todo el mundo busca paz. Buscan paz por los conflictos, la guerra, buscan paz a través de muchas formas incorrectas de alcanzar la paz. ¿Qué significa un azote? ¿Qué es un azote? Esta mujer, Jesús le dice, sé sana de tu azote. ¿Qué es un azote? Un azote puede ser un deterioro en nuestra vida. Puede ser el cansancio. Podemos estar azotados por las preocupaciones. Podemos estar azotados por las heridas emocionales que no han sido restauradas, sanadas. Nuestro pasado a veces puede seguir golpeando. Pero sabes que cuando Jesús sana y nos dice ve en paz, podemos salir sanos de esos azotes emocionales, de esas preocupaciones. También la culpabilidad que esta mujer tenía un espíritu de culpabilidad. Sabía que estaba entre la multitud y estaba contaminando a la multitud, porque cuando una persona en la ley de Levítico que estaba contaminada no podía tocar a nadie. Era como los leprosos que tenían que vivir fuera. La lepra era sinónimo del pecado y lo que Dios quería inculcar en su pueblo es que Dios es un Dios santo y nosotros también podemos contaminarnos unos a otros por nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar y nuestra forma de hacer las cosas. Contamino a mi hermano. Si no, yo no estoy, obro correctamente, ¿no? Así que ese espíritu de culpabilidad que se quería esconder, ella se dobló, se entregó a sus pies y el Señor le quitó ese azote de culpabilidad, también de falta de confianza. Qué importante es tener confianza en Dios y saber que Él nos da esa paz que nos lleva a la confianza. Cuando leemos aquí en Hebreos, también en el versículo 14 de 10, también dice,
perdón, no, pues no está aquí. Sí, 10.1, perdón, sí, 10.1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley apunta a ciertos bienes venideros que se cumplen en Cristo, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, pues no tendrían ya más conciencia de pecado. Qué importante es tener confianza. La única cosa que nos puede limpiar la conciencia de los pecados pasados de nuestra vida pecaminosa es la sangre de Jesucristo. También aquí 9.9, en Hebreos también dice eso, la importancia de la conciencia del hombre. Nuestra conciencia limpiada por la sangre de Jesucristo trae paz al alma. Sabemos que hemos sido limpiados. No necesitamos nada más. Es su sangre. No tenemos que pensar en otro sacrificio. Y aquí 9.9 dice que también, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Yo me acuerdo que yo practiqué yoga y hice esfuerzos personales a través de los cuales yo quería tener una conciencia tranquila, pero yo no lo lograba, porque los pecados pasados estaban ahí. Ahora, cuando la sangre de Jesucristo me limpió, mi conciencia se limpió y ahora sé que puedo ir en paz porque Jesús me ha perdonado, cosa que mi esfuerzo personal no podía hacer nunca. Y esa es la paz de Dios. Una conciencia limpia es de tremendo valor. ¿A cuántos les puede atormentar su conciencia? Pues posiblemente a mucha gente. Pero cuando uno se acerca a Dios con esa necesidad, puede encontrar que en Él hay descanso y que en Él no hay condenación, como tampoco condenó a esta mujer. Pensamos a veces que no voy a confesar a Dios mis pecados porque nunca me va a perdonar. Pero sin embargo no es verdad. Jesús no nos condena. Jesús lo que quiere es perdonarnos y limpiarnos, que creamos en ese sacrificio perfecto y entonces sí, podemos acercarnos a Dios sabiendo que su sangre, la sangre de Jesús, nos hace perfectos para Él. Y eso es la grandeza del cristiano, que uno cuando descubre y siente que estoy limpio y que soy perfecto para Dios, que no hay nada entre Él y yo, que Jesús llevó todo, es algo increíble. Nos lo cuesta creer a veces, pero es así. Amén. Déjanos ver